El tema de esta tarde se titula De las tinieblas a la luz. Y yo quiero invitarle, hermano, a que en esta tarde usted tenga una expectativa de gloria. Tenga una expectativa de que Dios lo va a sacar de las tinieblas y lo va a llevar a su luz admirable. Tenga la expectativa de que Dios lo va a sacar de la enfermedad y lo va a llevar a la sanidad. Lo va a sacar de la pobreza y lo va a llevar a la abundancia. Tenga la expectativa de que en esta tarde Dios está aquí para bendecirlo. Tenga la expectativa de que Dios lo ha traído con un propósito y que el propósito de Dios es que usted sea bendecido de las tinieblas a la luz. Ese es el tema, es el título del tema bajo el cual le quiero predicar en esta tarde. Yo quiero invitarle, hermano, a que usted esté atento al mover de Dios, a que usted esté atento a la palabra de Dios. Se acabó el tiempo de platicar, de ir al baño, de hacer otras cosas. Dele un momento a Dios. Deje que Dios lo bendiga a través de su palabra. De las tinieblas a la luz. Ese es el título del tema. Vaya conmigo. Si usted trae Biblia, vaya conmigo al libro de la sabiduría, que es el libro de los Proverbios, en su capítulo 4, versículo 18 y 19. Y cuando usted lo encuentre puede decir aleluya. Usted lo puede decir amén. Puede decir lo encontré. Usted puede decir algo que muestre que usted está despierto y que ha encontrado la palabra de nuestro buen Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acompáñeme conmigo. Vamos todos juntos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Una vez más el 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Jesús, Padre nuestro, Dios poderoso, Dios santo, Dios eterno. Esta tarde, Señor, estamos aquí, Padre, fascinados, maravillados por el mover de su gloria. Estamos aquí, Señor, creyendo que hoy es un día especial, que los cielos se han abierto, que la lluvia temprana, tardía, está descendiendo sobre nuestra vida, Padre. Creyendo, Señor, que en esta tarde usted tiene una palabra de poder para la iglesia, creyendo que tiene una palabra que da vida y no da muerte, que tiene una palabra que levanta, que restaura. Padre, en el nombre de Jesús recibimos su palabra. Su palabra es poderosa, su palabra tiene el poder, Señor, para dar vida. Su palabra tiene poder para sanar al enfermo. Esta tarde, bendito Espíritu Santo, traiga esa palabra, traiga, Señor, traiga ese poder, esa unción sobre esta iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Yo abro mi mente, mi corazón, Padre, para recibir su palabra. La recibo con gozo, con alegría. Todo cansancio, toda depresión, enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús, Padre, porque su palabra provoca gozo, su palabra provoca, Señor, alabanza, adoración, en el nombre de Jesús. Esta tarde yo abro mi mente, mi corazón, Señor, y recibo su palabra en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Tome su lugar en esta tarde. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que ¿qué? Hasta que el día es perfecto. Cuando hablamos de senda, la senda es un poquito más angosta que una vereda.
Tal vez los jóvenes que han nacido en este lugar ni siquiera entienden eso. Los más viejos, los que venimos allá de Chicatlán, de la provincia, que hemos caminado a través del campo, entendemos lo que es una vereda, lo que es una senda, lo que es un camino. Entonces, hablar de senda es hablar de un camino para nosotros trasladarnos de un lugar a otro. Entonces, hablar de senda es hablar del camino. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios en la sabiduría de Salomón, a través de los proverbios, Él nos da a entender, Él quiere enseñarnos cómo son las cosas delante de Dios. Y Él empieza diciendo que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, y que va en aumento, y que va en aumento. En otras palabras, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, lo confesamos con nuestra boca, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezamos a caminar por la senda. Pero esa senda nos llevó a la vereda, esa vereda nos llevó al camino, y el camino se llama Jesús, el camino se llama Dios Todopoderoso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento, va en aumento. Así que si alguien cree que ya lo sabe todo y que ya sabe todo en Dios y que Dios ya no lo puede sorprender, déjame decirte, hermano, que estás equivocado. La senda de los justos es que como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Desde que tú y yo aceptamos a Jesús y empezamos a caminar por la senda de los justos, ¿quién es un justo? Un justo es alguien que era injusto, pero que a través de la justicia de alguien fue perdonado, fue liberado, fue redimido. En este caso, ¿quién es el que nos hace justos? Se llama Jesús. Cuando Él perdonó nuestros pecados, cuando nos lavó, nos redimió, Él nos justificó y ahora somos justos porque Dios nos justificó, porque caminamos en la justicia de Dios. Y la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Dije que la senda nos lleva a la vereda nos lleva al camino y el camino nos lleva al cielo. Es ahí donde el día se hará perfecto. Es ahí donde entraremos en la perfección de Dios. Es ahí donde estaremos perfectos delante de Dios, redimidos, lavados, transformados por el poder y la gloria de ese Dios bueno que hoy servimos. La senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento. La vereda nos lleva, la senda nos lleva a la vereda al camino, y el camino nos lleva al cielo. Alguien adore al Rey de los cielos en esta tarde. Alguien dígale: Señor, yo entiendo ahora por qué voy en aumento, por qué tu gloria cada día es mayor, por qué siento mayor unción cada vez que te busco. Así que cuando miramos la palabra de Dios, cada uno de nosotros estábamos en tinieblas, literalmente hablando. Cuando nosotros no conocíamos de Dios y vivíamos en pecado, en drogadicción, en alcoholismo, en robos, en mentiras, en fraudes y en tantas cosas, nosotros caminábamos por oscuridad. ¿Qué fue lo que hizo que Dios nos sacara de esa condición? ¿Qué fue lo que hizo que Dios tuviera misericordia de nosotros y nos sacara de las tinieblas y nos trajera a su luz admirable? La Biblia nos cuenta una historia de un hombre que literalmente vivía en tinieblas. Este hombre se llamaba Bartimeo. Y el pasaje nos enseña tres cosas importantes en la vida de Bartimeo. Número uno, nos da una biografía de aquel que va a recibir el milagro. Bartimeo, hijo de Timeo.
Y usted puede mirar que Dios solamente sanaba, Dios solamente traía milagros y no nos daba tanta información acerca de aquellos que recibían el milagro, excepto por la hija de Jairo. Pero es Bartimeo, hijo de Timeo, que nos da la información de quién va a recibir el milagro. Número 2, es el último milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, Bartimeo es el primer hombre en la Biblia que reconoce públicamente a Jesús como hijo de David. Usted va a leer la Biblia y antes de Bartimeo no hay nadie, excepto la profecía, que diga que Jesús es hijo de David. ¿Qué provocó que Dios hubiera sacado de las tinieblas a un hombre necesitado? Cuando la Biblia nos enseña el nombre y nos da el nombre del Padre, significa que la familia de Bartimeo era una familia conocida en Jerusalén. Es por eso que el escritor narra y da el nombre del Padre, da el nombre del ciego. Es una familia conocida. ¿Cómo era Bartimeo? Bartimeo era un hombre que desde que nació con la bendición de nacer como pueblo de Dios, como hijo de Dios. La Biblia no nos dice a qué tribu pertenecía, pero vivía en Jericó. Y Jericó es una ciudad judía, una ciudad donde Dios trajo tantos milagros. Dije que Bartimeo nació en una cuna cristiana. Pero el hecho de nacer en una cuna cristiana no significa que Dios nos va a bendecir por haber nacido en una cuna cristiana. ¿Qué hizo que Dios sacara de las tinieblas a Bartimeo y le diera la luz o lo trajera a la luz? Es que cuando Bartimeo, escuche, Bartimeo se encuentra haciendo lo que él sabe hacer: mendigar, estar en una calle de Jericó. Tal vez era la calle principal donde los que venían a adorar a Dios a Jerusalén cruzaban, pasaban por ahí, una calle transitada tal vez, porque ahí estaba Bartimeo. Jericó está más o menos 30 kilómetros de Jerusalén. Y ahí está Bartimeo pidiendo limosna. Es un hijo de Dios, es un hombre judío. Ha nacido conociendo desde su infancia la palabra de Dios. Y se encuentra en una calle sucia, polvosa, porque en aquel tiempo no había pavimento. Y ahí está Bartimeo. Y de pronto empieza a escuchar ruidos, voces. Empieza a preguntar: alguien dígame qué está pasando. Alguien dígame qué es lo que está sucediendo. Alguien se acerca y le dice: es Jesús Nazareno, Bartimeo. ¿Cuál fue la revelación que vino a Bartimeo? Es Jesús Nazareno. Mas sin embargo, cuando él empieza a clamar, él jamás empieza a clamar a Jesús de Nazaret. Cuando Bartimeo entiende que el tiempo de su milagro ha llegado, cuando Bartimeo entiende que el único que puede sacarlo de las tinieblas a la luz admirable está pasando por ahí, él no reconoce a Jesús como samaritano, no reconoce a Jesús como ¿qué? Como nazareno. Él empieza a reconocer el ministerio ungido profético de nuestro Señor Jesucristo.
empieza a reconocer que la palabra profética que se dio de que de la raíz de David nacería un empezó a entender que la misericordia de Dios había llegado hasta su vida, que el Hijo de Dios estaba ahí para sanarlo, para bendecirlo. Él entonces empezó a exclamar, reconociendo el linaje de Dios, reconociendo el linaje del Rey de Gloria. Empezó a reconocer que Dios, que Jesús estaba ahí, pero era el Hijo de David, era el Hijo de la promesa, era el Cristo, era el Mesías que había llegado hasta su vida, y empezó a clamarle y a decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué provocó que Dios sacara de las tinieblas a Bartimeo? No era la condición de ciego, que él empezó a reconocer el linaje de nuestro Dios, Rey y sacerdote para siempre, linaje de David, linaje de reyes, linaje ungido. Y entonces él empezó a reconocer, y la Biblia nos enseña en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué fue lo que provocó que Dios se moviera a misericordia? Reconocer quién es Jesús y confesarlo y clamar por misericordia. Clamar por misericordia. No conformarse en la condición que él estaba. Ten misericordia de mí. Alguien en esta tarde, yo quiero que entienda, si tú necesitas el mover, necesitas el milagro, tal vez en tu familia, no te acostumbres, no creas que no se puede hacer nada. Empieza a reconocer la majestad de Dios. Empieza a reconocer que es en Dios que tienes la solución, que es en Dios que viene la respuesta a lo que estás esperando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Recuerde, samaritano, nazareno, eran títulos que se le daban a Jesús. Hijo de David era un título para los judíos. Usted y yo conocemos que Jesús es el Rey, es el Todopoderoso. No necesitamos decirle, Bartimeo no tuvo que decirle samaritano, no tuvo que decirle nazareno, tuvo que ir y reconocer el linaje, tuvo que reconocer verdaderamente quién es Dios. Usted y yo en esta tarde sabemos que Jesús no era samaritano, que Jesús no era nazareno, sabemos que no era hijo de David. Usted y yo tenemos la revelación del gran yo soy, tenemos la revelación del Elión, del Rey de los cielos, tenemos la revelación de que Jesús es Rey y sacerdote para siempre. Esta tarde podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar, para encontrar la misericordia, para el oportuno socorro. Esta tarde yo no sé cómo puedes referirte a ese Dios que te ama. Yo no sé cómo puedes referirte, pero la situación, el principio bíblico es el mismo. Que provocó que Jesús se detuviera por un momento. No era que Bartimeo estuviera ciego. Si tú estás creyendo que porque estás enfermo y por eso Dios te va a sanar, no es así. Si tú estás creyendo que porque estás pobre y que Dios ya te miró pobre, Dios te va a bendecir, no es así. Vea el pasaje de Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y es entonces que Jesús se paró por un momento, dice la Escritura, y dijo a sus discípulos, tráiganme ese hombre a mi presencia. Y traen a Bartimeo delante del maestro. ¿No era obvio que estaba ciego? Sin embargo, cuando usted ve el pasaje, Jesús los sorprende con una pregunta. ¿Qué quieres que te haga?
el hecho de estar ciego no significa que Dios lo iba a sanar. Bartimeo tenía que declarar: ¿qué es lo que quieres que te haga, Bartimeo? Y esa pregunta, hermano, llena mi corazón y digo: wow, qué Dios servimos. ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo pudo cambiar de opinión. ¿Qué quieres que te haga? Ciego pero con millones. Ciego pero con una novia hermosa. Ciego pero con un Cadillac. Bartimeo pudo cambiar porque estaba delante del que todo lo puede. La condición de ciego no hacía que Dios lo fuera a bendecir en la medida que él esperaba que lo bendijera. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista, recíbela. Que reciba la vista, recíbela. Que reciba la vista, recíbela. Que reciba sanidad, recíbelo. Es cuando tú y yo reconocemos la gloria de Dios. Cuando tú y yo reconocemos delante de quién estamos y le podemos decir: Señor, sana a mis hijos. Señor, mi trabajo, Señor, mi ministerio. Y es entonces que Dios dice: recíbelo, recíbelo, recíbelo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso provocó que Dios se moviera a misericordia, y aquel hombre ciego que estaba en las tinieblas, en un instante, oiga es lo que le digo, en un instante recibiera la sanidad. Esta tarde, hermano, ¿cómo te puedes acercar delante de ese Dios? Yo no lo sé. ¿Cómo puedes venir delante de Él y decirle que tenga misericordia de ti? Yo no lo sé. Tú tienes la revelación de Dios sobre tu vida. Tú sabes cómo te acercas a Dios en esta tarde, pero el principio es el mismo. De las tinieblas a la luz es a través de la misericordia de Dios. Número 2. La Biblia nos cuenta otra historia de una familia que amaba a Jesús. Esta familia no vivía en Jericó como vivía Bartimeo. Esta vivía en una aldea cercana. Hablo de la familia de Lázaro. Hablo de Betania, una aldea que se encontraba en los suburbios de Jerusalén. Hoy en día ya no se encuentra. La ciudad ha avanzado, ha crecido, y Betania ha desaparecido, se ha integrado a la ciudad de Jerusalén. Pero cuando Jesús necesitaba descanso y estar cerca de Jerusalén, generalmente venía a Betania. Y es ahí entonces que Dios descansaba, y había una familia que lo hospedaba. Había 2 mujeres y un varón que se hacían lo imposible porque Jesús estuviera cómodo. Porque hay gente que quiere a Jesús en su hogar y lo tiene cómodo. Hay gente que sabe que a Jesús no le gusta la música mundana y entonces no pone música mundana en su hogar. Hay gente que sabe que a Jesús no le gustan las malas palabras y no dice malas palabras porque quiere que Jesús se sienta cómodo en su hogar. Hay gente que sabe que a Jesús no le gusta que se droguen o que se alcoholicen en su presencia. Entonces, esa gente busca que Jesús esté cómodo. Era una familia que amaba a Dios. Digo, por si aquí hay gente que cree que no importa y Jesús no está en la casa, y cuando le clamamos: ¿y dónde está Jesús? Porque probablemente no lo tenemos cómodo. Esta familia se desvivía por tener cómodo a Jesús. Y cuando Lázaro enfermó, lo mandaron llamar con carácter de urgente. Y Jesús dice: mañana pasado, después iremos a ver a Lázaro. Y cuando él llega, pareciera que todo se terminó. Lázaro ya se murió. Pero ¿qué importancia tiene servirle a Dios? Lázaro era un hombre cristiano que hizo todo lo que pudo por tener contento a Dios, a Jesús. Pero de pronto, el enemigo de nuestras almas
quiso volverlo a llevar a las tinieblas, a la oscuridad, y lo enfermó, y lo ató, y lo amarró, y lo puso en una cueva, y le puso una piedra tan grande para que Lázaro, para que la familia de Lázaro llegaran a pensar que ya nada se podía hacer. Un hombre de Dios, un hombre que sirvió a Dios, pero que es atacado por el enemigo, y que el enemigo se encarga de llevarlo una vez más a esa oscuridad, a esa cueva de dolor, de angustia, de desesperación. Y pareciera que se había acabado todo. Yo quiero decirle a alguien en esta tarde, probablemente al igual que Lázaro, te has desgastado, has trabajado, has hecho para Dios, y de pronto el enemigo te ataca y te trae enfermedad y te trae destrucción y te ha metido en una cueva de oscuridad. Estabas en la luz, estabas en la gloria, estabas en la presencia de Dios, pero el ataque del enemigo vino sobre tu vida y te metió una vez más a esa cueva de oscuridad, de dolor, donde parece que no hay esperanza, donde parece que todo se terminó. Esta era la condición de Lázaro cuando en su oscuridad, cuando en su tormento, en su angustia, empezó a escuchar la voz de Dios que había llegado hasta su vida. Los que le sirven a Dios, el enemigo podrá querer llevarte a ese lugar de oscuridad, pero ahí llegará Jesús, ahí estará Dios para sacarte, para traerte de las tinieblas a la luz admirable, de la enfermedad a la sanidad, de la pobreza a la abundancia. Tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama. La senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento, va en aumento. Yo quiero decirte que la gloria de Dios es mayor para tu vida, que si tú puedes creerle a Dios, cosas mayores vienen, porque Dios te va a sacar de ese lugar que probablemente hoy te sientas como Lázaro, atado en oscuridad, con tristeza, con depresión, con tantas cosas. Ahí estaba Lázaro, pero de pronto llegó Jesús. Llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, Él todo lo cambia, Él todo lo transforma. Se va la tristeza, se va la enfermedad, se va el dolor. Llegó el gozo de las tinieblas a la luz. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede hacer milagros. No te conformes a la condición donde estás. Dile en esta tarde, así como aquel varón, como aquel Bartimeo: Jesús, Jesús, ten misericordia. Rey de los cielos, Rey mío, Señor mío, ten misericordia. Eso mueve el corazón de Dios para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, para sacarnos del dolor, para sacarnos de la pobreza, de la depresión. Es Jesús el camino, es Jesús la solución. Esta tarde, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a adorar al Rey en esta hora, y vamos a decirle: Jesús, tal vez yo me encuentro al igual que Lázaro, Señor. He tratado de servirte. He querido hacer todo lo bueno, pero no he podido. He querido, Señor, que mi familia te sirva, que mis hijos te sirvan, que mi hogar se llene de adoración. Tal vez no lo he logrado, Padre. Y el enemigo me ha metido una vez más en esa cueva de tristeza, de angustia, de depresión. Esta tarde Dios está aquí, iglesia. Dios está aquí para sacarte de las tinieblas a la luz, para sacarte de la enfermedad, para sacarte de la depresión. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y lo que salga de tu boca es una adoración viva al Rey. ¿Por qué no cierras tus ojos, levantas tus manos en señal de adoración y empiezas a reconocer el linaje santo de Jesús? Empiezas a reconocer el poder sobrenatural que hay en Él para bendecirte, y empiezas a clamarle y le empiezas a pedir misericordia. Si estás enfermo por tu salud,
Si tus hijos están en rebeldía, por tus hijos. Si la pobreza ha llegado a tu hogar, a tu familia, empieza a pedirle a Dios por tus finanzas. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Dios tiene el poder para sacarte de las tinieblas. Dios tiene el poder para extender su mano y sacarte del pozo de la desesperación. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Lo que mueve el corazón de Dios, lo que mueve el corazón de Dios es cuando un hombre se humilla. Es cuando un hombre reconoce que la solución a sus problemas se encuentran en Dios, que no hay otra solución, que no hay otro camino. Esta tarde Dios tiene el poder para sacarte de la depresión. Dios tiene el poder para sacarte de la enfermedad. Dios tiene el poder para sacarte de la rebeldía. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres todo para mí. Yo quiero invitar a los jóvenes que pasen al frente. Quiero orar por ustedes. No quiero a ningún joven allá atrás. Quiero a todos los jóvenes aquí al frente. Vengan para acá, vengan para acá. Cierren sus ojos. Y empieza a pedirle a Dios. Dile: Señor, ten misericordia. Empieza a pedirle a Dios. Dile: Señor, quiero servirte con todo mi corazón. Pero tal vez las tentaciones, tal vez mis amistades han hecho que falte, Señor, a la confianza de mis padres. Empieza a clamar y empieza a decirle: ten misericordia, Jesús. Vamos, joven, joven, levanta tus manos y adóralo en esta tarde. La presencia de Dios va a venir sobre tu vida en esta tarde. Dios trajo su poder sobrenatural para bendecir a Bartimeo. Dios trajo su poder sobrenatural.